Miramos a Pablo como el cabeza del emprendimiento misionero mundial, creyendo que el tema arranca de la vida de Pablo y de la tarea que él realizó. Y pocas veces miramos a Pedro. Pero cuando revisamos la actuación de Pedro nos damos cuenta de cuánto él colaboró con la tarea como misionero, como pastor, como líder en la iglesia de Jerusalén y como una serie de cosas en las cuales Pablo no tuvo oportunidad de apoyar. Y leo aquí un tema que por supuesto nos habla de la consumación de la tarea misionera. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y un último versículo en la primera epístola de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 2. Allí la palabra de Dios nos dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Antes de encarar de una manera, por supuesto, muy abuelo de pájaro, un tema tan importante como es por qué un creyente debe apoyar la obra misionera, quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de apoyar algo en la iglesia, hay un error en algunas personas que piensan: ya nos van a hablar de plata. Y la atención está fijada en ver cuánto el predicador dice que cada feligrés debe poner. Yo creo que es el último tema que debiera considerarse en toda mención de lo que la Escritura enseña. Y que el tema dinero debiera fluir naturalmente del corazón de un creyente cuando escucha las razones que la palabra de Dios presenta para que un creyente haga alguna de las tantas cosas que Dios ha determinado que él haga. Según leímos aquí en Efesios el capítulo 1 y el versículo 4, Pablo destaca aquí el hecho de que la preocupación por la salvación de todos los pecadores es algo que ocurrió en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre se saliera del propósito de Dios de obedecerle, de servirle y de hacer todo lo que Dios había determinado que tenía que hacer. La palabra de Dios nos muestra cómo la manifestación de este propósito arrancó con Abel. Allí en el capítulo 11 de Hebreos, cuando se mencionan la lista de los líderes de fe, se comienza la lista con la mención de Abel, como de una persona que Dios llegó a considerar como justa, aceptar sus ofrendas y agradarse de lo que Abel hacía. Y detrás de él vino la larga lista de tantos siervos de Dios que colaboraron con que este propósito que Dios tiene en su corazón de hacer que todos los hombres sean salvos y de poder trasladar a todos los pecadores como pecadores salvados a su presencia, fuese el anhelo y el deseo nada más y nada menos que del propio corazón de Dios.
la palabra de Dios nos enseña cómo, aparte de llegar a considerar justos a una serie de personas mencionadas en este capítulo 11, se completa de una manera tan especial el tema, hablándonos de creyentes, de personas que Dios consideró justas y a las cuales Él trasladó sin haber pasado por la puerta de la muerte. Pero es evidente que la cristalización de este deseo, el tomar forma definitiva, según dice Juan en el capítulo 3 y el versículo 17, consistió en el centro de todo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y entonces es que nos acercamos al mandato tan especial de aquel final de la tarea del Salvador en la tierra, después de haber consumado la obra completa y perfecta de la redención, decirnos: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para que todo el mundo sea salvo, existió desde siempre en el corazón de Dios el propósito de la obra misionera. Cuando nuestro Salvador se hizo hombre y habitó entre los hombres y hizo toda la tarea que su Padre le había encomendado, Él dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y para edificar su iglesia arrancó con aquel grupo que reunió en esto que hemos leído allí en el Monte de los Olivos, en esa zona de Betania, que vio como Él después ascendía, después de haber entregado la obra para que la tarea misionera fuese realizada hasta lo último de la tierra. De aquel grupo de 11 personas que quedaban, ya que Judas había sido dado de baja, Él eligió un pescador. Era el segundo que encontraba. Y le dijo: tú serás llamado Pedro. Y aquel pescador fue iluminado y proclamó a Cristo como el Mesías de Dios. Cuando en una oportunidad le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y allí está la trama, la puerta abierta para que la tarea de evangelizar a todo el mundo pudiese realizarse de parte de Dios, contando con el poder de Dios y con la obra del Espíritu Santo para trabajar a los pecadores. Es notable algo que ocurrió con Pedro. Terminando de confesar Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Dios le dijera: bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque eres tropiezo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16 y versículo 17, encontramos esta manifestación. En el 17 le dijo, en el 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ataras en la tierra será atado en los cielos,
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y en el versículo 23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Satanás era el que Jesús llamó bienaventurado por haber manifestado lo que era el origen y la base y el todo de la tarea misionera. Y ahora le dice, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo que quiero destacar en esta consideración es que apenas tuvo luz y camino para avanzar la tarea de llevar a todos los hombres al conocimiento de la salvación, apareció el enemigo queriendo trabarlo a Pedro y haciéndole decir al Señor Jesús, quítate delante de mí, Satanás. ¿Dónde habrá quedado aquella bienaventuranza de la cual el Señor Jesús le habló? Pero lo cierto es que esto ocurrió y que nos hace ver que desde el principio que la tarea de redimir a toda la humanidad fue lanzada a este mundo, Satanás se abalanzó detrás de ella para querer inutilizarla. Pero gracias a Dios porque aquella profecía, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, tuvo la finalidad que el Señor había dispuesto y la batalla final se libró en la cruz y la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte fue obtenida por el bendito Hijo de Dios, que como dijo, vino a buscar y a salvar a todos los que se habían perdido. Aquel Pedro a quien el Señor Jesús llamó para ser pescadores de hombres, fue bautizado por el Espíritu Santo. Era un pescador, no tenía facilidad ni conocimiento de letras, pero el Espíritu Santo lo capacitó para que él abriera el reino de Dios a todos los judíos en Pentecostés y luego en la casa de Cornelio a todos los gentiles. Tuvo sus errores, tuvo sus aciertos, pero la intención de colaborar y de llevar adelante lo que el Señor Jesús le dijo que él debía hacer fue un hecho consumado. Hizo un poco de todo, apóstol, misionero, errores, aciertos, todo lo que es propio de un ser humano. Pero el poder del Espíritu Santo en su vida trasladó todo lo que él hizo para que sea un motivo de gloria para el reino de Dios y para que desde aquel famoso dicho del Señor Jesús, quítate de delante de mí, Satanás, porque merece escándalo, hasta su tarea en Jerusalén, siendo el líder de la iglesia de Jerusalén, predicando, sanando y hasta resucitando muertos, colaboró para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, fuese una tarea que se va a realizar pese a todos los tropiezos que el enemigo pueda poner. Y aún pese a que nosotros tomemos o no el desafío de colaborar con la obra misionera para que esto llegue a ser la realidad que, como dice Isaías, dará gozo al que encabezó y abrió la obra, dejándole ver el fruto de la aflicción del alma del Salvador. Él vino para hacer la tarea. En algún momento creo que está en el Evangelio en los Hechos, el capítulo, no tengo la cita, perdón. Al principio, este hombre fue reconocido por los mismos líderes religiosos de su tiempo como con una capacidad especial para hacer la tarea que el Señor le había encomendado.
por supuesto, estuvo preso, sufrió serias persecuciones. En cuanto la iglesia apareció una persecución, y la palabra de Dios dice que fueron esparcidos todos los creyentes, menos los apóstoles. Y en una segunda acción, todos los apóstoles salieron. La palabra de Dios no lo revela, pero la historia profana dice cómo aquellos 11 llegó cada uno al lugar que el Señor Jesús quería que llegara para predicar el evangelio de la salvación e hiciera posible que los hombres llegaran a conocer al Señor Jesús como su Salvador y su Señor. Pero el detalle completo está en mencionar cómo el Señor encontró aquel día al mayor enemigo de la iglesia. Había nacido para ser enemigo. Cuando martirizaban a Esteban, dice la palabra de Dios, que él era un joven, y la gente que martirizaba a Esteban ponía sus mantos para no, tal vez, sudar demasiado a los pies de Saulo. De manera que parecía que había nacido para ser el enemigo. Pero hubo un día en su vida, cuando él iba para hacer lo que él quería hacer, con todo el conocimiento que tenía del judaísmo que había recibido a los pies de aquel famoso maestro israelita que se llamaba Gamaliel, y el que lo enviaba se topó con el que tiene más fuerza que él. Siempre. Muchas veces cuando sentimos alguna tentación, cuando somos llamados a querer apartar de nuestras vidas algo que sea de fe, debemos acudir al Señor Jesús primero que todo, porque Él es el que siempre pasa por encima del enemigo. Y aquel hombre joven todavía, tal vez con 44, 45 años, fue derribado en tierra por una luz. Y el Señor Jesús personalmente se le identificó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué pasó con Saulo? Lo primero que dijo, una cosa que es algo lógico en la vida de una persona que no sabe todo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en base a esta aparición tan extraordinaria, aquel hombre le preguntó al Señor Jesús: Señor, ¿qué quieres que haga? Y me llama poderosamente la atención que aunque el Señor se identificó y lo llamó, no le dijo directamente qué es lo que quería que hiciera. Pero dicen que allí en Damasco había un discípulo fiel del Señor que se llamaba Ananías, y que el Señor le habló y le dijo: tenés que ir a la calle tal, a la casa tal, allí hay un hombre que ora. La identificación de Pablo era que estaba orando. Ananías en primera instancia se rebeló: Señor, este es el que persigue, este es el que mata a los creyentes, este es el que quiere anular la obra tuya. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve, y le dijo lo que Ananías tenía que decirle a Pablo. Después de eso, Pablo fue bautizado, se agregó a la iglesia y comenzó una lucha que concluyó con aquella manifestación que hace en el capítulo 15 de Romanos. Romanos capítulo 15, versículo 19.
con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, de donde el Señor Jesús le había mandado a los discípulos que arrancaran, y por todos los alrededores hasta Ilírico, que es una parte de Europa en un costado de Yugoslavia, lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y esta es la finalidad del Evangelio, que debe tenerse en cuenta en la tarea misionera. Donde Cristo no hubiese sido predicado, donde el Evangelio no hubiera sido anunciado, y allí proclamar algo completo, total, verdadero, que transforma la vida y los corazones de todos los seres humanos y los capacita para servir a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga?, preguntó Pablo. Y qué importante es que cada creyente, acá tenemos una serie de reuniones, de comisiones que se han formado y que no están todavía, creo yo, funcionando como debieran funcionar. Yo creo que los que se han anotado en estas comisiones lo han hecho con el deseo de manifestar dones para servir a Dios en tareas que creen que es necesario que se hagan. Pero Pablo, para arrancar, tuvo que tener en cuenta de una manera completa y perfecta. ¿Y qué pasó con Pablo? Pablo habla a los corintios de una manifestación fuera de lo común que él tuvo, donde fue arrebatado hasta el tercer cielo. Había sido tan fiel, había padecido tanto. Hay que leer un capítulo allí de Corintios donde él habla los naufragios solamente, que no están mencionados en la Escritura, a los cuales él fue sometido con tal de llegar a donde el Señor Jesús lo mandaba para predicar el Evangelio. ¿Cómo lo dirigía el Espíritu Santo? La palabra de Dios nos habla cómo él en determinados momentos quería salir para predicar en un lado y el Espíritu le decía que no y lo enviaba a otro lado. Y qué importante es que cuando nosotros somos de Cristo y tenemos deseos de utilizar los dones que Dios pone en la vida de cada uno, contemos con esta guía del Espíritu que nos enseñe por dónde debemos empezar, cómo debemos avanzar, hasta dónde debemos llegar. Me gusta mencionar un versículo que el salmista mencionaba, una promesa que él tenía y que dice, creo que es en el capítulo 32, versículo 17, no lo busquen, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y qué importante que en este propósito de querer colaborar para que el Evangelio cumpla lo que Dios desea que cumpla, nos demos cuenta que hay un camino nuevo en nuestras vidas, fuera del camino de perdición que teníamos antes, que debemos aprender cómo es el camino. Y el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino, si nosotros estamos en sus manos. La segunda porción que leímos allí en 1 Pedro, el capítulo 1, el apóstol decía, fuimos elegidos para obedecer y ser rodeados con la sangre de Jesucristo. Y esta es el trauma, este es el problema. El género humano no nació para obedecer, ni nació para pasar por encima de lo que está determinado, pero no para obedecer.
Y hermanos, si nosotros queremos servir al Señor, tenemos que hacer de acuerdo a aquel ejemplo que nos da el Señor Jesús tratando con el endemoniado gadareno. Era un hombre, un loco suelto. Estaba en los cementerios, lo ataban con cadenas, rompía las cadenas. Cuando el Señor Jesús lo enfrentó, rompió la cadena mayor y lo transformó en un nuevo hombre. Lo encontraron los que se asombraban como lo veían antes, como el loco suelto, como un hombre totalmente nuevo. ¿Y qué le dijo al Señor Jesús? Señor, yo quiero estar contigo. Quiero vivir al lado tuyo. Quiero estar siempre dependiendo de ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y aquel hombre hizo lo que el Señor Jesús le mandó. Y aquella población de Gadara llegó a conocer que había un Salvador y Señor como Jesucristo. Hermanos, Él nunca nos va a pedir que hagamos algo que no estamos preparados para hacer. Cuando lo tomó a Pablo, Pablo era un líder religioso. Conocía de punta a punta lo que la ley de Moisés decía. Fue el hombre al cual pudo tomar con una serie de ventajas para hacerle hacer la tarea que Pablo hizo. Cuando tomó a Pedro, ¿se imaginan lo que podía saber de la palabra de Dios un pescador? Ninguna otra cosa más que sentir cuándo vendrá el Mesías para restaurar a los judíos en Jerusalén. ¿Y qué hizo el Señor? Allí en Pentecostés dice la palabra de Dios que lo bautizó con el Espíritu Santo. Y de allí en adelante nos asombramos. Yo leí no hace mucho de un hombre que en China tuvo una experiencia parecida a la que Pedro tuvo allí cuando estuvo en la cárcel, y que al otro día Herodes pensaba sacarlo para darle el mismo destino que a Jacobo. Y cómo el Espíritu envió un ángel, sacó las cadenas de Pedro, abrió las puertas, le hizo ir a los lugares donde estaban orando por él para decirles: el Señor contesta la oración de su iglesia. Y después no se quedó esperando que el Señor viniera y lo librara allí. Se fue a otro lugar. Y este hombre allí en China, después que se escapó de una cárcel de máxima seguridad, tenía preparado todo lo que necesitaba para escaparse, porque lo iban a buscar y no lo encontraron. Y pudo escapar de aquel país y llegar a Alemania, y en este tiempo está enfrascado en llevar el Evangelio en lo que se llama el Camino de la Seda, una ruta que los chinos quieren establecer para llegar a Jerusalén con los negocios de ellos. Hermanos, a lo que quiero que arribemos es a esto. Si hay voluntad nuestra, los dones nuestros tienen que ser puestos en las manos del Señor. Él nos va a indicar qué es lo que podemos hacer. Y haciendo y obedeciendo lo que Él nos indica que podemos hacer, vamos a crecer. Y si la capacidad nuestra da para lo que el Señor quiere, Él nos va a honrar dándonos más tareas y haciéndonos útiles, como hizo con la vida de aquellos 11 que la historia profana dice que todos ellos llegaron lejos de Jerusalén para anunciar a Cristo, salvo Juan, que pereció allí en la iglesia de Éfeso. Los 10 restantes entregaron sus vidas por la fe que tenían en el Señor, por hacer el esfuerzo que debían hacer
para que la gloria del Evangelio de Cristo, el propósito de Dios el Padre, la voluntad del Señor Jesucristo de hacernos conocer ese amor que dice que lo llevó a poner su vida. Antes de la cruz hubo un principio de rebelión en la vida del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, manifestó, si yo para esto he venido para llegar a la cruz, porque a través de la cruz está todo lo que Dios quiere darnos. Y sin la cruz no hay nada de lo que Él quiere darnos. La cruz coloca la vida de Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo, el amor de Dios el Padre y del Espíritu Santo y del Señor Jesús en la vida de cada creyente, para que sea como el Señor Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Hermanos, el tema da para mucho. En otro domingo misionero vamos a considerar cómo Él está edificando su iglesia en los lugares más insólitos. Yo estaba leyendo cómo en Corea del Sur, que es limítrofe con Corea del Norte, el país que, como escuchamos el otro día de parte de Sureñán, es el segundo en ateísmo y en perseguir a los creyentes. Tiene las iglesias más grandes en membresía que existen en la tierra. Pero dicen los que fueron que se levantan a las 4 de la mañana y se reúnen para orar. ¿Será un sacrificio? ¿Valdrá la pena? Al lado de los más ateos están los más creyentes, porque el Espíritu de Dios obra y porque el Espíritu de Dios contesta la oración. Hermanos, que el Señor nos dé y nos ilumine para preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Santiago dice que la fe sin obras es muerta, que cada creyente debe tener algo, que ese algo arranca no desde la incredulidad a llegar a ser obispo o líder de una congregación, sino a crecer en su hogar, mostrando que Cristo está en su vida, mostrando que ama a todos, mostrando que en la congregación le gusta congregarse para crecer y ser parecido al Señor Jesús. Que en su gracia y en su misericordia Él nos permita tener esta bendición y que de esta manera podamos colaborar para que la tarea misionera cumpla el propósito para el cual el Señor Jesús la comenzó. La iglesia y las puertas del infierno fracasando en queriendo destruir la obra, la mayor obra, la que el Señor Jesús realizó en la cruz y que se está extendiendo y que se va a extender y va a ser glorificada cuando en cualquier momento nuestro Salvador vuelva y se cumpla aquello. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Que el Señor, a través de su Espíritu, nos ayude a crecer, en amarle, en hacer lo que pone en nuestros corazones que tenemos que hacer. Pero algo hay que hacer para que su nombre sea glorificado en la salvación de los pecadores. Querido Padre Celestial, estamos en tu presencia. Estamos en este culto con tantos hermanos que han sentido el deseo de crecer en apoyar el propósito tuyo de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Danos un corazón dócil para preparar nuestras vidas en consonancia con lo que tu palabra establece y poder llevar a buen fin esto que tú esperas de cada uno de nosotros, y en nombre de Jesucristo y tu Padre recibas toda la gloria
que mereces por tanta bondad, misericordia y amor. Te lo rogamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.